El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Tertulia de viernes en Apuntes y Resumen. Análisis, reflexión y debate. Tertulia de viernes en el Noticiero Central. Tertulia de viernes, Giva. Tertulia de viernes, consecuencias de la motosierra de Milei. Gracias, 5 invitados, invitadas que ya están acá con nosotros. Cada uno podrá ir contando en primera persona, pero en representación de un colectivo, de un sector. ¿Cuál es la foto, la postal de hoy, después de la introducción y lo que contaba Diego, los recortes a un mínimo histórico de capacidades estatales en áreas sociales, en áreas culturales, en áreas productivas, en áreas de la educación, etcétera? Están con nosotros Juan Nemirovsky, de Teatros Independientes, Victoria Ruiz Moreno, delegada en Santa Fe del Sindicato de Trabajadores Viales. Está también Julieta Cola, representante de Apridis, directora de Centro de Día. Está María Luisa Carletti, es la presidenta de la Asociación de Bibliotecas Populares de Rosario. Está también Iván Fina, de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Rosario. Gracias a todos por estar acá. Los invitamos a comenzar esta tertulia. Si le parece, hacemos la ronda en este sentido. Te invitamos, Iván, de Abuelas, entonces a comenzar. Acercamos el micrófono. Adelante, escuchamos atentamente lo que tengan ganas de contar, de transmitir, de compartir respecto a esta introducción, esta foto de la Argentina libertaria hoy, bueno, en esta versión que estamos describiendo. Gracias por estar acá nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, un placer y un gusto estar acá y teniendo la posibilidad de compartir con las compañeras y compañeros algunas voces, algunas opiniones sobre todo lo que está pasando. En un día además muy particular, bueno, yo escuchaba muy atentamente lo que decía Diego recién, venimos, la verdad ayer, de una alegría, digámoslo así, después de la sesión de diputados, en donde de algún modo ese número, esos 12 goles, como leí en un titular, dejan abrigar un poco de esperanza, incluso de esperanza en el funcionamiento de la democracia, ¿no? de que funciona un poco ese equilibrio de poderes, pero que al mismo tiempo tampoco ayuda a relajar mucho, porque la avanzada verdaderamente a la que estamos asistiendo es muy fuerte y a veces esos avances se traducen en un retroceso al día siguiente. Ayer, en lo que hace al Banco Nacional de Datos Genéticos, que era lo que estábamos siguiendo desde Abuelas de manera particular, digo, sin dejar de prestar atención a lo demás, pero por el interés que tenemos puesto ahí, ayer, como les decía, fue una alegría, pero ahora resta ver lo que va a pasar en la Cámara de Senadores. Y bueno, y esto además viene a continuación de una supuesta calma que habíamos tenido también el año pasado, cuando después de la sanción de la ley Bases, en uno de los artículos, creo que era el 30, en el que se listaban todos los organismos que supuestamente quedaban a salvo de esta avanzada y donde figuraba el Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿no? O sea, frente a eso que parecía un asunto ya saldado, vuelve a surgir esto, o sea que eso, creo que nunca antes nos queda tan en evidencia hasta qué punto esta idea de derechos adquiridos tampoco es algo frente a lo que se pueda descansar, ¿no? Los derechos implican una lucha permanente. Y pasamos para el lado del teatro, y cuando decimos teatro en Argentina tenemos que sin dudas hablar de la lucha y también del INT, porque se logra este instituto con una larga lucha de muchas décadas, Juan. ¿Cómo va? Bueno, primero también el agradecimiento por estar acá, y un orgullo ser parte de esta tertulia. Bueno, aquí un parásito teatral. ¿Parásito o mandril? Puede ser. Bueno, también, que es otra que aparece seguido. Sí, y bueno, yo además también soy miembro de ATIR, que es la agrupación de teatros independientes de Rosario. Hoy voy a tener el orgullo de hablar en nombre de ATIR y de la comunidad teatral rosarina en lo que va a ser hoy la sesión de la Cámara de Senadores. Nosotros estamos defendiendo el instituto que existe desde 1997 y bueno, para bajar un poco a tierra, no entender qué es el instituto, cuál es su injerencia, sobre todo en estos territorios quizás por fuera de provincia de Buenos Aires. Yo me puedo jactar de conocer a gran parte de la gente que hace teatro en Rosario. Nunca nadie se enriqueció o tuvo mayor poder adquisitivo gracias al Instituto de Teatro. Y las personas que trabajan en el Instituto de Teatro no son ningunos ñoqui, sino que son un puñado muy pequeño de trabajadores incansables.
El instituto lo que hace, por ejemplo, es apoyar las salas de teatro independiente. Somos unas 15 salas más o menos de teatro independiente en la ciudad, y es solo un aporte. Nosotros subsistimos a partir de mucho trabajo, pasión, a veces hasta recursos propios nuestros. Y la realidad es que gran parte de nuestro teatro en la ciudad sucede en estos espacios. Nosotros no tenemos una gran tradición de teatro comercial, no tenemos figuras televisivas. El teatro oficial, digamos el teatro estatal, tiene algunas interesantes expresiones como el teatro de la comedia, pero gran parte del teatro que hacemos es en estas salas. Y el instituto no solo que apoya las salas, sino también apoya la posibilidad de hacer una obra. O sea, cada vez que un pibe y una piba se encuentran y se asocian en una escuela de teatro y dicen vamos a hacer una obra, tienen la posibilidad de a través del instituto tener un apoyo para hacer esa obra. Y un apoyo que no es que le va a financiar toda la obra o se van a comprar una casa. Con eso, con suerte, van a poder a lo mejor adquirir algo de la escenografía, y esa obra va a activar otras microeconomías. Esa obra va a hacer que después contraten un técnico, un escenógrafo, un vestuarista. Lo mismo nosotros como sala, digamos, nosotros estamos defendiendo el instituto no desde un lugar del capricho de artistas que tienen ganas de actuar. Nosotros nos entendemos como un vehículo para el espectador. El instituto nos permite seguir haciendo teatro a una entrada de 12.000, 15.000 pesos para ese espectador. Si no, encomendamos a un espectador a solo poder ver teatro en las grandes salas de la ciudad a una entrada de 40.000, 50.000 pesos. En nuestras salas también suceden otras cosas. En nuestra sala también, para ir al ejemplo más mío, que es La Orilla Infinita, una sala que está descentralizada en calle Colón y Cerrito, nosotros, por ejemplo, articulamos con el comedor del Club Temperley, y eso activó por completo que todos los espectadores después se conviertan en comensales de ese espacio. Nosotros articulamos con la Casa de Pasta de la Vuelta, nosotros tenemos convenio con el geriátrico de enfrente, entonces le habíamos acercado una propuesta cultural a los adultos mayores de la zona. Nosotros hemos articulado con la Ciudad Universitaria y hemos dado seminarios para alumnos para darles herramientas expresivas para que se pongan menos nerviosos a la hora de rendir. Entonces, digamos, lo que hay detrás de una sala de teatro independiente es mucho más que el capricho de un puñado de actores y actrices con ganas de hacer teatro. Creo que estamos todos de acuerdo que el teatro tiene una función social, es una herramienta educativa también. Entonces, en la medida que podamos defender hoy el teatro, y bueno, al igual que el compañero como nombraba, venimos de esa victoria en Cámara de Diputados, esperemos hoy rectificarla en Cámara de Senadores. Si podemos sostener el teatro, vamos a poder seguir sosteniendo salas de teatro más fortalecidas, obras de teatro más fortalecidas, y bueno, y ojalá que suceda así, porque la realidad es que nosotros teatro vamos a seguir haciendo de cualquier manera. Lo único que va a cambiar es que si nos van a legitimar a partir del instituto, nos van a permitir hacerlo de mejor manera, o lo tendremos que hacer lamentablemente y orgullosamente en la vereda opuesta a este gobierno. También pensar lo que veníamos hablando, y vamos directo a vialidad, lo que marca Juan. Teatro vamos a seguir haciendo, acaba de decir, ¿no? Y el punto está en si el Estado, si nuestro país quiere que se haga solo teatro con la fuerza del independiente o el apoyo del Estado, para que ese apoyo permita a ese independiente competir con el privado. Porque de lo contrario, la taquilla siempre el privado la va a tener con el apetito del mainstream, y deja de lado montones de cuestiones que el teatro independiente, al igual que las otras expresiones culturales que no pertenecen al objetivo, a la fórmula de dar ganancias, el paradigma de discusión es otra. Y lo que están hoy erosionando es ese paradigma, ¿no? De ¿por qué subsidiar el teatro? Y porque no todo es Corrientes de Buenos Aires. Porque sí, también hay un país detrás de Buenos Aires. Exacto. Y en localidades más pequeñas, más injerencia todavía tiene el instituto. Porque a lo mejor hay lugares donde el instituto hizo la única sala de teatro que tiene ese lugar. No, y también pienso, y antes de pasar a vialidad, que es otro tema que dentro del orden de lo distópico, tener que discutir si hay o no que mantener las rutas nacionales, por ejemplo, pero es lo que estamos discutiendo. Simplemente, y volviendo a lo que decía Juan, me quedé pensando mientras te escuchaba que así fuera por un capricho artístico que alguien quiere ponerse a hacer teatro, estaría bien, porque también el arte es eso, y tener que todo el tiempo explicar que además genera trabajo, que además genera movimiento en el barrio, que además genera más seguridad, porque entonces hay más luz y más gente circulando, y exacto, también es una cuestión que en nuestra ciudad recurrentemente volvemos a hablar. Bueno, nada, parece que hay que repetir lo obvio todo el tiempo, ¿no? Esto que vos decías también respecto a los derechos adquiridos, lo que pensamos que ya no había que discutir, hay que volverlo a discutir, volverlo a contar.
insistir sobre eso, por qué precisamos cultura, por qué precisamos organismos de derechos humanos, por qué precisamos rutas. Sabemos por qué precisamos rutas, pero te escuchamos. A ver, volvámoslo a decir. ¿Por qué nos olvidamos que precisamos rutas y alguien que las mantenga? Porque si no, nos reventamos en la ruta. Somos un país enorme, además. Sí, ese es justamente quería... Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo represento acá la provincia de Santa Fe, pero digamos el organismo es uno de los más federales que hay en la Argentina, ya que conectamos las rutas nacionales desde Jujuy hasta el pueblo más chiquito de Ushuaia. La preocupación más grande que hay es justamente yo he hablado con compañeros porque ayer estuvimos, antes de ayer o ayer, ya no me acuerdo qué día es, en el Congreso, estuvimos haciendo una vigilia. El miércoles fue la sesión. En la puerta del Congreso llegamos ayer a las 5 de la mañana acá. Y bueno, la verdad que sí, es muy preocupante. Justamente quería enganchar con el tema de que existe, digamos, somos un territorio muy extenso, y por querer por ahí privatizar todo lo que es la parte de las rutas, a medida que vos te vas alejando de lo que es Capital Federal, en la capital o provincia de Buenos Aires, sí es rentable quizás poder privatizar alguno de los corredores viales que hay, pero a medida que vos te vas acercando a Jujuy o a Ushuaia, el tránsito no es de 1 millón de vehículos por día, como pasa. Entonces en esos lugares no es rentable y no se va a poder, digamos, ya está, digamos, en los pliegos que presentaron, y que nosotros tenemos 40.000 kilómetros de ruta en todo el territorio argentino, y solamente se está hablando de una privatización de 9.000. No sabemos qué va a pasar con el resto de las rutas. Y de esos 9.000 ya las empresas no se están queriendo presentar porque están diciendo que las condiciones que están pidiendo la licitación no les es rentable. Abrieron el abanico ahora que se puede presentar hasta Mercado Pago, Mercado Libre, no sé. O un banco quizás puede llegar a presentarse, o cualquiera que tenga plata para invertirse puede presentarse a hacer una ruta. Tenés que tener mucha plata porque hacer 1 kilómetro de ruta sale 1.000 millones de pesos por el tema de las maquinarias que hay que tener, los obradores que hay que hacer. Y cuando por ahí se habla, digamos, de vialidad, no es solamente construir rutas, también hacemos lo que es mantenimiento de los puentes. Los puentes, todo esto lleva un mantenimiento continuo, que son diferentes sectores, la parte de lo que es señalamiento, censo de tránsito, balanza, porque si vienen los camiones cargados, que generalmente son los que vienen de Brasil o de distintos lugares que vienen muy cargados, te deteriora el pavimento. Yo siempre doy el ejemplo de que es como una casa, si el techo, si vos se raja una pared, vos, si no lo arreglás, se te viene abajo enseguida. Y lo que pasa con las rutas es eso. Entonces, si no tiene un mantenimiento y se va a notar, ya se está notando, y si pasa un año más sin que se haga una inversión o se pueda mantener, va a ser intransitable y van a tener que construirse la ruta de nuevo, y es muy costoso. Así que nosotros estamos muy preocupados, desde yo que represento a los trabajadores, no entendemos por ahí el odio que hay. También tenemos muchos adjetivos calificativos como parásito, corruptos, vagos, todo lo que es mucho el odio que hay. Y la verdad que nosotros lo único que hacemos es hacer el trabajo. Tengo en Vialidad Nacional hay tanto ingenieros como proyectistas, tenemos técnicos, agrimensores. Lo único que hacemos es planificar la ruta y después eso va a Buenos Aires y ellos son los que dicen si se hace o no el trabajo. Nosotros no estamos en los negociados de las empresas o lo que puede llegar a ser algún partido político. Somos un organismo que desde el año 1932 hemos pasado todos los partidos políticos y la verdad que es muy importante. No existe un país donde no haya un organismo como digamos similar a Vialidad, que es el que se encargue de hacer las rutas y que haga la conectividad sobre todo de esos pueblos que están muy alejados, digamos, de lo que es digamos acá la capital federal, y necesitan que por ahí llegue el alimento, la salud y también todo lo que es educación. Entonces, digamos, es muy preocupante. La situación en nuestra es
con una cautelar suspendida nuestra desaparición, nada más. Todavía no se ha revertido. Entonces, la verdad que nos pusimos muy contentos por lo que pasó en el Congreso y esperamos tener el apoyo de la Cámara de Senadores. Victoria, ¿cuánta gente trabaja en vialidad en la provincia? En la provincia somos 214. Tenemos campamentos en Tostado, en Reconquista, acá una delegación en Rosario, Casilda, en Rafaela y la sede en Santa Fe. Vamos a volver también con el tema de las rutas. Excelente y clarísima primera presentación sobre esto. Nos vamos para el lado de lo social, de la situación social. Julieta, contanos primero, si podés, dónde trabajás, cómo es el trabajo que hacen en el centro de día, en qué parte de la ciudad está, cuántos chicos o adultos asisten. Bueno, empecemos por ahí y después vamos, si querés, hacia lo que nos puedas contar sobre la foto del actual momento. Bueno, en principio, muchísimas gracias por invitarme, por invitarnos, por la relación. En realidad yo estoy acá en representación de un montón de instituciones, pero sobre todo de las personas con discapacidad. APRIDIS es una asociación que nuclea un montón de instituciones de la ciudad de Rosario y de Santa Fe. Yo participo en un centro de día de la ciudad de Rosario junto con otra compañera, somos las dos directoras y trabajamos con jóvenes y adultos con discapacidad. Festejo esto porque te escuchaba cuando comenzamos el programa que hablabas del tiempo, ¿no? Y hablabas del tiempo y otra cosa que me quedó resonando es ese ejemplo que diste del ingeniero cuando habla concretamente de esto de que el cemento como que se desmembra el cemento, ¿no? Y justamente lo que nos falta es tiempo para poder charlar de estas cosas. El Estado no nos está justamente dando esa posibilidad de diálogo, ni al sector de la discapacidad, ni a cualquiera de los sectores que estamos acá agrupados. Y concretamente en relación al ejemplo que hablaba el ingeniero, ¿no? Pensaba también en relación al desmembramiento por parte del Estado y lo que lleva, en sí mismo a la sociedad, ¿no? Así que festejo esto como una posibilidad de poder agruparnos y trabajar en principio desde una convicción, que es el lugar, que elegimos estar. Y sobre todo, hacer lucha y resistencia frente a esto que no compartimos y que no estamos de acuerdo. Volvemos también enseguida en un ratito porque también está en el orden de lo distópico lo que está pasando con el retiro total de financiamiento, ayuda, atención a toda el área de discapacidad desde lo nacional. Vemos, cada semana da la sensación realmente imágenes o postales que se superan en lo, no sé si decir increíble porque es creíble y está pasando y lo estamos viendo. Pero volvemos sobre eso en un ratito. María Luisa, Bibliotecas Populares, también una institución viejísima, presente y con mucha actividad desde hace un montón de años en los barrios, sobre todo de la ciudad. También atravesaron, como todos, un montón de gobiernos que financiaron más o menos, de mejor o peor manera, a estos actores sociales súper importantes, pero que hoy aparecen atacados como nunca antes, ¿no? En cuanto al desfinanciamiento, en cuanto a la agresión también. Cada uno puede hacer la recopilación, la colección de qué parte le tocó. Los periodistas ni les decimos, Diego, también nos ha tocado lindo, han repartido lindo. ¿Qué está pasando con las bibliotecas populares? Contanos un poco sobre este universo fascinante que tienen muchos barrios de la ciudad. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y poder visibilizar a las bibliotecas populares, especialmente de Rosario. Ya, acá también cuando hablaba de tiempo, la CONAVIT, si es de tiempo, fue fundada en 1870 por Sarmiento. Así que uno se cuestiona cómo una institución que tiene más de 150 años, esta gente iluminada cree que tiene que de ser un ente autártico pasar a depender de la Secretaría, ¿no es cierto?, del Ministerio de Cultura. No es más ministerio, de la Secretaría. Entonces, cuando decían al principio cómo estábamos, y estamos preocupados por la situación, porque hasta tal punto de que mis compañeros decían, tuvimos una alegría el miércoles, y hoy en algún diario publican que en la reunión
el gobierno nacional salió a decir que como el lunes publicó en el boletín oficial el organigrama del decreto 345, que va a ser bastante difícil volver atrás, por más que se apruebe en la Cámara de Senadores. Entonces pensamos, siempre agazapados, pensando que no logran el objetivo y ya están pensando cómo encontrar la forma para lograr el objetivo, cueste lo que cueste. Las bibliotecas populares en Rosario son importantes, nos gusta señalar esto. Por ejemplo, las bibliotecas municipales son 2 solamente, la Estrada y la Argentina. Y Rosario tiene 1 millón de habitantes. Así que, en cambio, las bibliotecas populares en este momento son 26 en Rosario funcionando y están diseminadas en diferentes barrios. Y en cuanto al decreto 345, en nuestro análisis, aparte de sacarle la autarquía a la CONAVIP, también le saca la representación federal, porque en la CONAVIP hay una junta representativa que estaba formada, ¿no es cierto?, por un delegado de cada federación de cada provincia y un delegado gubernamental. Y al desfinanciamiento lo vemos también muy preocupante, porque antes era la CONAVIP, su comisión directiva, la que designaba cómo podía fortalecer y qué era importante, y ahora, según el decreto 345, lo van a resolver con una comisión por 5 asesores voluntarios, que nosotros nos preguntamos, ¿qué sabrán de bibliotecas populares? Como hay alguna persona que está en el momento nombrada por ello, que no sabe nada de bibliotecas populares y que está en la comisión directiva de la CONAVIP. Por ejemplo, también nos gusta señalar, queremos aprovechar esto, no directamente con el decreto 345, como dijo el representante del teatro que hoy va a ir a la comisión. Sí. Nosotros estuvimos el lunes porque también estamos promoviendo las bibliotecas populares de Santa Fe, que se agregue en el artículo 22, en la nueva Constitución Nacional, un pequeño... Provincial, un pequeño párrafo sobre las bibliotecas populares, que estén incluidas, porque realmente creemos que brindamos un servicio, ¿no es cierto? Que sí. Somos, y en los pueblos chicos también, y en los barrios, siempre aspiramos que nos digan que somos faros de cultura. En todos aparece esta casi necesidad de salir a gritar, no somos la casta, ningún teatrero es millonario, ningún trabajador de vialidad firma los contratos de obra pública, ninguna biblioteca popular es talla de plata, ¿no, sí. María Luisa? Bueno, no. También quería señalar que cuando salió lo del artículo 345 fue muy notorio que todos los expresidentes de la CONAVIP, de diferentes partidos, todos los que fueron de diferentes gobiernos, los liberales, incluso el de Macri, todos firmaron una solicitada pidiendo para la CONAVIP. Pero claro. Y no pudieron demostrar en la CONAVIP ningún caso de que haya hecho, como también dicho, de malversación de fondos, corrupción, etcétera. Por eso no nos deja de llamar la atención. Pero como le dije a Juliana, que a veces pensamos, tienen tan poco sentido, no tienen sensibilidad por la discapacidad, decimos cómo van a tener sensibilidad por las bibliotecas populares. Los teatreros decimos lo mismo, claro. ¿Viste? O muchos nos preguntamos, el debate es si nos atacan porque no les importamos o porque les resultamos potencialmente peligrosos, ¿no? para sus discursos. Sí, es siempre difícil, y también lo hablamos muchísimo en el Noti, encontrar el punto de racionalidad de la actual discusión. La sensación es que no hay ninguna, y por eso también es muy difícil establecer una charla, una conversación con algún tipo de sentido de algo, porque todo va en otros carriles. Sí, Julieta. Sí, acordaba con lo que vos decís. Nosotros, hace muy poquito salió la ley de emergencia en discapacidad, que se fue aprobada por unanimidad en el Senado. La alegría en ese momento fue enorme. No obstante, a los 5 minutos, el presidente en la Bolsa de Comercio compartía junto ahí a su público que ya la iba a vetar. Y finalmente fue lo que sucedió. Así que en principio el desánimo y la angustia y la amargura, ¿no? Pero luego, uno se repone y junta pilas como para seguir adelante y seguir luchando por lo que cree que es justo y que tiene validez.
digamos, ¿no? Sí, diciendo por qué nos combaten, quizás en las bibliotecas decimos, un niño que lee será un adulto que piensa, ¿no es cierto? Entonces, al quitarnos apoyo, a lo mejor no quieren que los niños lean, porque, ojo, no promovemos solamente la lectura en el libro papel, la promovemos en cualquier medio, ya sea electrónico, nos adaptamos, ¿no es cierto? Pero la lectura en realidad es pensamiento crítico, es poder pensar, analizar, que cada uno tenga su razonamiento. El enemigo es el profesor. Volvemos una y otra vez al artículo del profesor en el sentido genérico, la persona que puede agregar algo pequeño discutir nomás. La lectura y que nos lean. Sí, claro. También. Claro. En ese acto de amorosidad, digamos, que uno se dispone para el otro, digamos, la lectura y que nos lean también, me parece que es algo que hay que rescatar en estos tiempos. Sí, yo también tenía la sensación que es una hipótesis, ¿no? Que han encontrado como estrategia, a diferencia de otras expresiones políticas que a lo mejor cerraban un espacio, esta idea de dejarnos en este estado medio comatoso, creyendo que a lo mejor nosotros, claro, que no podemos, nuestro argumento no es cerrar el instituto, como a lo mejor eso nos daría otra fuerza para pelear. Yo digo, ojo, porque nosotros vamos a salir a pelear así, porque dejarlo así es igual o peor. Entonces, digamos, creo que eso cambió en relación a otros tiempos, que ahora como que no lo cierran, entonces no nos dan ese argumento posible, nos cerraron el instituto. No, si está funcionando, pero ¿cómo funciona? Digamos, de financiarlo es una manera de cerrarlo. Sí, es el abandono, la falta de también una recurrente en todas las entrevistas de todos estos actores sociales, institucionales, estatales desguazados. El abandono, la desidia, no te contesto más, corto los canales de comunicación oficial, no sabes con quién hablar, no sabes a quién reclamar, no te llega más plata, no te echaron, no te cerraron quizás, pero quedás en estado comatoso, como bien lo decías. Y también, Jorge, se da en esto que venimos mencionando, esta idea, que inclusive hay un cambio hoy se detecta un cambio discursivo en las redes sociales de Presidencia de la Nación y los acólitos adictos a su ideología. Por ejemplo, este chico Dan, que hoy tuitea y están molestos porque evidentemente llegó un WhatsApp anoche de parte de la Secretaria General de la Presidencia, no voy a decir la repostera, dándole la orden de que se corten los dedos, de que bajen un cambio, y de hecho no saben qué decir y cómo expresarse. Porque no pueden insultar. Claro, si es lo único que hacen. El argumento es decirle al otro de lo que decíamos antes, ¿no? De que sos un mandril, de que no servís para nada, de que sos un parásito, un zurdo del corno, y así, porque la idea no es poner a discutir con alguien, sino intentar instalar y propalar una idea. Anoche, evidentemente, aparece esta línea que en algún momento iba a aparecer, porque también los está mirando el mundo, más allá de que Javier Gerardo Milei haya sido un asesor de poca monta durante toda su gestión, durante toda su vida, pero ha sido efectivo como asesor a empresarios, y que ese círculo rojo, más allá de que el ministro de Alberto Fernández no esté de acuerdo con el término, está bien que Culfas no esté de acuerdo con el término, corresponde a su línea ideológica. De hecho, está hoy a las 19 en la Fundación Italia, les recomiendo ir a verlo. Al menos para generar debates es la clave. Y tiene que ver con esta disputa. ¿De qué es el círculo rojo? No, tal vez no levante el teléfono y te dé una orden, pero que están presentes y te manejan montones de cosas, de aspectos, de variables, no cabe ninguna duda. Y por ejemplo, esto que estaba mencionando Juan, de dejar a las instituciones en un estado de pausa, en un estado de no entender cuál es su objetivo, para qué existe a futuro, cómo construir. El trabajo que hago hoy sirve para contribuir a la nación que estamos y que somos. Y fíjate que hablamos de muchas instituciones. Ayer, muchos sanitaristas marcaban esto mismo que marca Juan sobre el teatro, por ejemplo, respecto al Malbrán, que es básicamente el centro epidemiológico de Sudamérica, junto a su par de San Pablo. Y está en esa misma situación que el INT. Y ahí te pregunto, Iván, yendo a lo que significa tu militancia, pero también tu cuestión de psicólogo, ¿cómo analizás? Y también le pregunto al resto de la mesa, que nos lleven
a lo que marcaba Juan, a este estado comatoso, a este estado de paralización, de no poder ni siquiera profundizar en la idea, porque está mal visto politizar, inclusive los problemas, o construir una crítica problematizando la situación. Seríamos tildados solamente por convocar a pensar de cualquiera de todas estas descalificaciones utilizadas. Pero hay algo que es grave y que vengo viendo, y de hecho lo detecté en un par de asambleas de distintos sectores. Están golpeando duro en el ánimo, lo marcaba aquí la tertuliana, provocando no solamente tristeza, sino provocando que muchas personas se metan hacia adentro y no vayan a dar esta idea de lucha, de revertir la tristeza en fuerza de lucha o defensa de lo construido. ¿Qué análisis haces? Y vamos analizando esta cuestión del ánimo en el medio de una crisis. Bueno, no creo que sea tan sencillo hacer un análisis, pero es cierto que, queda totalmente en evidencia que es el resultado de una estrategia. O sea, vos decís, está mal visto politizar, y yo coincido absolutamente, y eso llega como consecuencia de toda una serie de medidas anteriores en donde se apuntaba precisamente a desprestigiar lo que tiene que ver con la actividad política. Entonces se produce ese estado comatoso. A mí me parece muy interesante la expresión, porque claramente sería mucho más, no sé si decir sencillo, pero sí nos dejaría en los carriles ya conocidos un ataque más claro y directo en donde se busque cerrar y clausurar. Lo que sucede con el Banco Nacional de Datos Genéticos, vos fíjate que también entra dentro de esta categoría. Antes comentaba esto, después de lo que fue el modo en el que quedó sancionada la ley Bases, habíamos quedado con el entendimiento de que no se podía cerrar ni desmantelar, junto a otros organismos, insisto, el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y ahora retorna esta avanzada en donde lo que se hace es quitarle autonomía. Entonces, se lo descentraliza, que es la palabra que está utilizada. Yo creo que hay un uso terminológico muy preciso, muy estudiado, diría, porque precisamente deja en ese estado de indeterminación, en donde eso ya pierde autonomía el Banco Nacional de Datos Genéticos. No puede elegir sus autoridades, ¿no? Y no puede decidir sobre su propio presupuesto. Entonces no se puede cerrar, pero queda al menos expuesto a un virtual estado de no funcionamiento, ¿no? Y ni hablar de que queda sometido a los caprichos, digo, al no tener autonomía, a los caprichos de las autoridades de turno. Y la particularidad con el Banco Nacional de Datos Genéticos es que si no está eso, no hay otra herramienta que se equipare para lo que tiene que ver con la búsqueda de las 300 personas que todavía siguen viviendo hoy en nuestro país con la identidad y los orígenes adulterados. O sea que es renunciar prácticamente a esta causa, o sea, un intento de que se renuncie prácticamente a esta causa, e incluso, ni hablar de los compromisos internacionales en las causas de memoria, verdad y justicia, de los que el banco también forma parte, digamos, y que tienen rango constitucional, sino que además de un tiempo a esta parte, ya hace unos cuantos años, el banco se ocupa también, o sea, no solamente de los casos vinculados con el plan sistemático de apropiación de bebés, sino también de las búsquedas de identidad de origen por fuera, ¿no? Por eso digo del plan sistemático. Entonces, hay una problemática muy grande vinculada a la identidad y a los orígenes que queda en estado comatoso, justamente, ¿no? Y que queda expuesta a que se le utilice una memoria genética, como decía uno de mis compañeros, ¿no? Porque hay muestras, quienes hemos dado sangre al banco para conformar los grupos familiares, hay muestras de personas que ya no viven y es imposible de recuperar. Entonces hay toda una memoria genética en el Banco Nacional que queda expuesta a ser perdida completamente, ¿no? Sí, eso que vos decís es como que ellos tienden a hacer, que quieren que nosotros pensemos, te dicen, todo va a seguir igual. Por ejemplo, la CONAVI va a seguir igual, quitándole la total importancia a lo que vos señalaste, la autarquía de la CONAVI, ¿no es cierto? Y en nuestro caso también la representación federal de las bibliotecas. Y eso a ellos le quitan importancia. Dicen, no, todo va a seguir igual. Y en el caso de la CONAVI, eso que dice que presentaron el lunes el nuevo organigrama, y vos todavía entras a la página de la CONAVI, tipeás autoridades y todo sigue igual ahí. Todo sigue igual. O sea que todavía no sabemos si tenemos presidente de la CONAVI, que tenemos, la secretaria no está más, pero es eso, como vos decís, te quitan importancia a la autarquía. Dice, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? El desprecio además a los federales absoluto y total, de vuelta presente en todas las áreas. Vos lo decías con las salas de teatro, más pequeño el lugar, más alejado, más necesidad
de una presencia estatal. Igual las bibliotecas, igual los centros, ni hablar las rutas. Vos también lo mencionabas. Sí, nosotros aparte de sacarnos también la autarquía, ya veníamos con un desfinanciamiento que lo veníamos reclamando porque nosotros tenemos ese impuesto a los combustibles, que los fondos no está, es una cuenta fiduciaria, que nunca vinieron la totalidad de los fondos para poder hacer aunque sea el mantenimiento mínimo de las rutas, pero además de eso, cuando sale el decreto, que fue, bueno, es medio raro porque no derogan la ley, pero sí cierran Vialidad Nacional. En ese decreto dicen de que es por superposición de funciones con el INTI, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En el mismo decreto, si no me equivoco, dice de que Gendarmería Nacional va a ser digamos, se iba a encargar de lo que nosotros hacemos. Nosotros hemos ido a hablar con todo el organismo. Gendarmería Nacional dice que nosotros no tenemos nada que ver con lo que ustedes hacen. Bueno, claro. No hay superposición de las tareas. La Agencia Nacional se encarga de todo lo que es seguridad vial, el INTI de otra cosa y nosotros exclusivamente de lo que es construcción y mantenimiento de rutas. Y todas esas cosas que salen y que lo dicen en los medios crean confusión en la gente. Y ahí es donde la gente por ahí en desconocimiento dicen son todos vagos, ñoqui, casta, estaban haciendo lo mismo, estamos pagando 2 veces, digamos, estamos pagando porque como dicen de que como todo sale de una recaudación, también está el tema ese de que lo toma la gente de que te estoy pagando el sueldo a vos, que digamos todos sabemos que tener un impuesto, eso crea, digamos, un retorno de lo que digamos de que en todos los países existe para poder poner en funcionamiento un país y para mantener las condiciones de, ya sea de circulación, de salud, de cultura o lo que sea. El país necesita fondos para poder digamos subsistir. También a nosotros también, digamos, el otro día mirando la tele miraba cómo sí hay para bajar retenciones a ciertos sectores, pero sí se cancela lo que sea para los jubilados, o sea, es todo, no se le encuentra una lógica y la verdad que sí es muy preocupante. No, yo quería, vos hablabas de ánimo, digo, en una búsqueda desesperada de optimismo, sí. Preguntarle a mis compañeras tertulianas y compañeros tertulianos, ¿qué mirada tienen, digamos, de estas luchas que estamos llevando adelante cada uno de su sector? Porque digo yo, algo que diagnostico con cierta preocupación. Yo me siento todavía un poco heredero, de otras generaciones que estuvieron en luchas muy importantes, que fueron parte de la vuelta de la democracia, pero en el sector teatral, y vos, Diego, estabas la otra vez en una asamblea en que analizábamos esto, de que había poca presencia de las nuevas generaciones. Entonces me preguntaba si en las asambleas, en las reuniones que ustedes hacen en sus luchas, hay mayor participación, porque yo veo con mucha preocupación el presente y aún con más preocupación el futuro, porque me da la sensación que estamos ante un panorama en que estamos todos muy enfrascados en cierto individualismo, mucha pantalla y cada vez menos noción de lo colectivo. Pasamos la palabra y te pregunto también para que sumemos este tópico. En el marco de pensar qué pasa con los jóvenes, también pensar qué pasa con esta idea que marca generación, coincidimos de alguna manera, estamos hablando de 40 años y quienes nacimos en la década del 80, también nacimos con una idea de aprovechar todo tipo de momento de escuchar la experiencia. Y por lo general, quien tiene la experiencia es el que tiene más recorrido en la vida vivida, ¿no? Básicamente, en cualquier término, ya sea la experiencia de vida o la experiencia profesional. En esa asamblea que compartimos y en algunas otras, empiezan a aparecer 2 críticas. Una, poca presencia de jóvenes, y la otra, que no la termino de cachar bien, no termino de entenderla bien. No solamente escuchar a los jóvenes, sino preguntarle qué tenemos que hacer. Donde la experiencia de la experiencia acumulada está empezando a quedar como relegada, despreciada, teniendo en cuenta que como no se escuchó durante tanta cantidad de tiempo, ahora hay que escuchar y hacer lo que dice la generación que tiene 5 años, 10 años, 15 o 20, porque estuvo la falla de la escucha. Les pregunto a todos para sumar los 2 tópicos. Sí, yo lo que veo es mucho individualismo y mucha falta de empatía.
mucha falta de respeto para las personas que digamos que tienen mucha experiencia. Eso es lo que yo veo. Yo también por ahí voy, lo que está pasando, lo que por decir el tema de las asambleas, está pasando a nivel general en todas las instituciones, ya sean sociales o no sociales, en un club, en un sindicato o dentro del mismo trabajo. No hay empatía, no hay participación, mucho individualismo. Digamos, veo cómo me beneficio yo y bueno, y no me importa el de al lado. Se perdió eso. No sé cuál fue el quiebre, no sé si fue algo de que una mala transmisión de una generación en generación, pero yo veo eso y la verdad que bueno, yo estoy entre medio, o sea, tengo 41, estoy entre... estoy ahí justo en ese quiebre, pero yo veo que las generaciones más chicas lo veo muy cerrado. Me ha pasado de hacer asamblea y de que gente pase como que si no estamos tratando del tema nuestro, como si no les incumbe, como que si el problema sería de un... Bueno. Y es raro y se trata de hacer estrategias para ver cómo atraer. Y la verdad que es difícil. Quedan por ahí gente de que uno se le puede transmitir eso de que, mirá, estamos viendo de cómo defender nuestro trabajo. También hay mucho miedo, sobre todo ahora, y por el tema de que, mirá, no bajo a la asamblea porque capaz que si me ven y me zafo de que no me despidan. Ese tipo de miedo es lo que yo veo, lo que noto en el trabajo. Se le transmite porque ya, digamos, esto es como cíclico. Esto ya pasó en la época, nosotros ya nos pasó en la época de los 90, y fue algo muy parecido, y se le da el ejemplo de que gente que ni siquiera bajó nunca en una asamblea se la despidió igual, porque a nivel nacional vos sos un número. No saben, mira, este no bajó, no saben quién bajó, quién no bajó, y sin embargo sigue estando el miedo igual. Claro, si te quieren echar te van a echar igual, inclusive teniendo, no sé cómo se llama, pero fueros, amparos por ser delegado. Por ejemplo, si te quieren rajar, te van a rajar igual en el privado y en el estatal, en el Estado también. Julieta, ¿cómo lo ves a esta cuestión que marcaba y que invitaba a Juana a pensar de la cuestión vinculada a los jóvenes, adolescentes en la política, ¿no? Y también el caudal de experiencia. Enseguida se me vino la imagen de mi hijo, tengo un hijo de 15 años, y bueno, y todo esta circulación del TikTok, ¿no? Y bueno, con su papá militamos bastante, mi marido también trabaja en el campo de la discapacidad, entonces bueno, es algo que en casa se habla. Y bueno, no solamente se habla del campo de la discapacidad, sino como somos muchos los sectores que estamos en este momento resistiendo frente a lo que está ocurriendo, mi hijo trae preguntas, ¿no? Y por ahí su punto de vista al principio, cuando surgió esta posibilidad de que Milei comenzara a aparecer en los medios y se diera a conocer como la posibilidad del presidente, bueno, a él le aparecían dudas y preguntas que se iba haciendo. Me parece a mí que, bueno, ya sea lo mejor por lo que empieza a escuchar de nuestra parte, lo que nosotros le podemos responder, tratando de no condicionar tampoco su modo de ver la realidad. Pero bueno, yo creo que en este momento hay algo de ellos que se están preguntando de otra manera y diferente. Me parece que algún ruido, todo esto, porque es muy... yo creo que en este momento es muy ruidoso lo que está ocurriendo también. Entonces ellos creo que no, así como en algún momento, bueno, se focalizaron en lo que recibían de TikTok y algo que podían escuchar en casa, bueno, ahora me parece que están ampliando su modo de ver las cosas porque, bueno, lo que ocurre no se puede tapar con la mano. Claro, empiezan a llegar las esquirlas de la vida real a todos. Quien no tiene un abuelo que cobra menos, tiene un familiar con problemas de discapacidad, tiene un teatrero que no tiene más trabajo, está siendo, un trabajador estatal en tu familia, entre tus amigos, una pyme que se queda sin trabajo, un periodista que es agredido por hacer su trabajo y así, ¿no? La lista se va ampliando
y empieza a pasar de, creo yo, el exitosísimo relato libertario instalado con mucha ferocidad que pegó y captó a jóvenes, a viejos, a pobres, a ricos, a pobladores urbanos y rurales por igual, porque ganaron las elecciones con claridad también, y no tuvieron malos resultados para nada en las últimas elecciones en los diferentes distritos también. Entonces evidentemente han encontrado una fibra, han interpelado algo, un descontento, un enojo, algo que lleva a que mucha gente quiera que al otro le vaya mal, más que le vaya bien a sí mismo o a su familia. De vuelta, volvemos al terreno de lo difícil de creer, pero sin embargo es lo que está pasando. Pero coincido con vos, empiezan a estallar las consecuencias de lo que significa en la vida real esta política, todos siendo afectados desde un montón de lugares en primera persona o a una persona cercana, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Iván, ¿cómo rebotar esta idea que acaba de mencionar Jor respecto a que al otro le vaya mal? Que es algo que se viene escuchando, que venimos identificando. Que al otro también le vaya mal. Que al otro también a mí me le va vaya mal. Que a vos te vaya peor. Vos, casta del Estado, vos, teatrero que no trabajás de nada, vos que estás en una biblioteca que para qué sirve, hay que trabajar, producir, que también es lo que hacemos todo el tiempo, pero hay que explicarlo otra vez más. ¿Qué lectura haces de esa cuestión? Bueno, una vez más, yo creo que hay una voluntad política puesta, una argumentación muy cínica, puesta al servicio de una voluntad política que se plasma en una estrategia de deslegitimación de toda una serie de cuestiones que siempre han caracterizado, yo diría, nuestra subjetividad, o sea, nuestra característica como argentinos. Uno a veces escucha, ¿no?, en estos dos campos de lo que se llama, bueno, lo que tiene que ver con todas las reformas económicas, lo que se plasma puramente en el campo económico y lo que sucede a la par en la batalla cultural, ¿no? Y muchas veces escucha que esto que tiene que ver con lo cultural es como una especie de bomba de humo para poder avanzar más tranquilamente con lo económico, ¿no? Porque nadie le preste atención a eso. Yo no sé si coincido con eso que escucho. Yo creo que esto que se plasma en lo cultural tiene un nivel, o sea, tiene una importancia al menos igual, si no mayor, que lo que sucede en el otro campo, porque me parece que se trata de eso. Y esto lo aprendimos precisamente con lo que sucedió en la dictadura, que básicamente fue un ataque al lazo social, ¿no? Claro. O sea, desarmar ciertas cuestiones simbólicas que nos caracterizan como pueblo argentino, que siempre hemos podido poner un freno y eso, un parate a toda una serie de avanzadas. Y hay una confianza muy grande y cínica, por eso digo, hoy puesta en eso, en desarticular eso para poder ahí sí avanzar lo que no se pudo hasta el momento. Yo de todas maneras, y si bien coincido que hay un individualismo que se instala muy fuertemente y que está mucho más extendido que hace un tiempo, yo tengo un voto de confianza en la juventud. Quizás por el campo de los derechos humanos uno lo ve permanentemente. Cuando sacabas este tema, yo inmediatamente pensé en las marchas de los 24 de marzo, que todos los años hay cada vez más gente joven en los centros de estudiantes de los colegios secundarios. Pienso en agrupaciones que surgen como la agrupación Nietes, que también tiene presencia acá en Rosario y que marca también una frescura de la nueva generación. Pienso en los bisnietes de las abuelas de Plaza de Mayo, que también ya están participando junto a las abuelas. Y quizás por eso vos hacías referencia a lo familiar, que sin duda a mí también me genera toda una serie de cuestiones, pero quizás también por mi experiencia institucional, por compartir con las abuelas, esta cuestión de la transmisión intergeneracional es algo que está permanentemente presente. Yo también pertenezco a una generación en donde, de verdad, lo que tenían para decir las abuelas y las madres, lo que tenían para decir los sobrevivientes fue clave para nuestra formación. Pero en abuelas es muy presente este ida y vuelta, ¿no? También de lo que los jóvenes pueden aportar en cuanto a una mirada renovada sobre ciertos problemas. Fíjate que nosotros que en abuelas recibimos los llamados de las personas que tienen dudas sobre su propia identidad, es creciente el número de gente ya de la generación siguiente que llaman en nombre propio para averiguar, o sea, con sospecha de que sus padres, o sea, los de nuestra generación, puedan ser hijos de desaparecidos. Y ahí hay una preocupación personal y familiar, digamos, de la propia historia, pero también una conciencia social, uno podría decir, ¿no? Porque están participando de la búsqueda. Sí. Bien, ahí nos dio una bocanada de aliento que me parece que está buenísimo, Iván. Sí, María Luisa. Nosotros en las bibliotecas populares creemos también
que a veces mucha gente habla porque desconoce y no conoce la realidad. Por ejemplo, a nosotros, que la mayoría que estamos en las bibliotecas populares somos voluntarios, salvo algún bibliotecario que es su forma de ingreso, pero todas las que somos asociación civil sin fines de lucro. A mí misma me han preguntado, ¿y vos cuánto ganás en la biblioteca? Nada, generalmente los que estamos en estas instituciones siempre ponemos, ¿no es cierto? Pero yo también soy optimista, no nos damos por vencidos, ¿no es cierto? Siempre decimos que las bibliotecas están y van a estar, pero sí es cierto, también coincido con todos, de que hay un grupo de jóvenes que se miran a ellos mismos, que son egoístas y que hay falta de empatía. Y también hay un sector de jóvenes de alrededor de entre 30 y 40 o que son padres jóvenes y que tienen una cosa que es escasa, que es el tiempo. Y por eso no le pueden dedicar tiempo o a la cooperadora de la escuela o a la biblioteca o al club. Eso es una cosa real también. Porque las preocupaciones económicas superan sus ganas a lo mejor de hacer esas cosas. Porque no toda la gente tiene un abuelo o una abuela que le ayuda a cuidar a los chicos para salir a trabajar y tienen que ver eso. Sí, sí. Y sí, es notorio, por ejemplo, a mí, que un nieto de 8 años me diga que él quiere ser youtuber, yo me quedo con los ojos súper abiertos, pero claro, porque es como otra forma de que los acribillan con esas cosas. Y por otro lado también tenemos que ver que como siempre nosotros, digamos, en nuestro país en algunas cosas vamos más atrasados, ustedes fíjense en que hay en varios lugares del mundo que ahora dicen que no quieren tener el celular en los colegios, en Suecia ya lo están prohibiendo, ahora estuve leyendo que en España también no van a permitir que lo lleven. Entonces como que hay un retroceso a ciertas cosas de valorar, ¿no es cierto?, el cara a cara, leer, como dice ella, pero bueno, nosotros todavía parecería que no estamos en ese camino. Hay un montón de cuestiones epocales que también aparecen o atraviesan esto, lo propio argentino o más interno, más micro. Diego, 13:25. Es hora de... Hacemos una tanda. Vamos. Respiramos un ratito, volvemos enseguida y encaramos la última media hora de esta tertulia de viernes hasta las 2 de la tarde. Que estamos disfrutando de un picadón, una picadaza que fue colaborativa, fue a la canasta, pero la mayor sustancia de la ricura la aportó un entrevistado que lo llamamos para hablar de política económica y nos contó un poco de su historia personal. Le mandamos un fuerte abrazo a Pablo Pailole de Bases Federadas, que acercó parte de sus ricuras, de entre ellas las que están acá en la mesa, que armamos alta picada, y también mandó una caja de huevos buenísimos. Tremendo. De esos que tienen la yema amarilla, eso, no la otra, que tiene así como, bueno, en fin. Gracias, Pablo. Gracias. Como sabrás, son más bienvenidas este tipo de cosas que los libros acá. Vamos a la tanda, enseguida venimos. Volvemos, tertulia de viernes. Hay un montón de mensajes que llegaron al 153-886677. ¿Y cómo se da la batalla, no? Esa es una de las preguntas que nos estábamos haciendo recién. Batalla, ¿qué significa batalla? Poder pensar y soñar en una Argentina, en un país que nos contenga a todas y todos, que tenga un proyecto como el que veníamos teniendo, que tiene vigencia de más de 200 años y que fuimos reconstruyéndolo a medida que íbamos aprendiendo lo que necesitamos. Debate soberano se llama. Lo que está claro es que hoy están rompiendo eso y las preguntas son profundas porque la propuesta es de aniquilación, de desaparición, de desmembramiento. Podemos hablar de desfinanciamiento, pero queda como muy decoroso. Más que tal cual. Exactamente. Es más que eso. Algunos de los mensajes, muchos que nos han estado llegando al 153-886677, nos escribe Verónica. Buenas, creo que los orígenes de la transformación de lo cultural y social hay que sondearlos o son resultado de factores múltiples que se han ido sosteniendo en el tiempo. Estaría bueno poder interpelarnos para encontrar salidas reales, ser capaces de la autocrítica, porque todos de alguna manera u otra fuimos gestando esta involución que hoy nos atraviesa.
Seguimos con los mensajes, Jorge. Te leo que acaba de conocerse que esta noche a las 21 Milei hará una cadena nacional por los vetos a las leyes que aprobó el Congreso. Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en la habitual conferencia de prensa en la que detalló que abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad. Está aquí Julieta, que es una de las, Victoria, que es una de las trabajadoras de vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas del Banco Nacional de Datos Genéticos y otros institutos culturales. Básicamente, la conferencia, la cadena nacional que dará el presidente de la Nación hoy tiene que ver con lo que estamos hablando en esta tertulia de viernes. Seguimos 2 o 3 mensajes más y volvemos a los tertulianos. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Nos escriben del 2473. Como siempre, la tertulia es enriquecedora y esclarecedora. Y escuchar hablar educadamente es una bendición. Bueno, saludos a la mesa, gracias también por el mensaje. ¿Las bendiciones las dan solo con los católicos? ¿O en cualquier religión dan bendiciones? Vamos no a sé. tomar la idea genérica. Porque me gustó decirle amén, te quería decirle amén. Las bendiciones, bueno, amén. Sin falta el respeto. Del por 24 al 29, chiquis, buena tertulia, y algo que vengo madurando hace tiempo. Respecto a la vida misma, una vez lo escuché al flaco Spinetta contando que cuando tenía que tomar una decisión familiar junto a su compañera sumaban a los hijos. La edad no importaba, escuchaban qué tenían para decir, importaba qué impresión tenían del tema a discutir, escuchar a los pibes y no imponer que porque yo soy mayor tengo experiencia y vos tenés que escucharme, no sirve. Y nos pregunta, ¿con qué estamos bajando la picada, Diego Fiori? Tiriquitín. Tiriquitín. No, mate y agua. Mate y agua. Sí, acorde el tiempo. Acá mandan un mensaje para María Luisa de la Gastón Gori, agradecimiento a María Luisa Carletti por su constante compromiso con las bibliotecas populares de parte de la Gastón Gori. Le mandamos un beso y abrazo enorme a la comisión del Gastón Gori y también a quienes sostienen cada uno de estos espacios culturales a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Un mensaje más y volvemos, y si querés invertimos la ronda para esta última parte ya de la tertulia, nos quedan menos de 20 minutos. Nos escriben del 7256 y tiene que ver con algo que señalaban varios. Ayer se hizo la capacitación de conservación preventiva para bibliotecas. Con mucha furia habremos sido 12 y todos más 40. Estamos en extinción. Bueno, abre este capítulo de si hay o no un momento de mayor individualismo o apatía o falta de participación, falta de involucramiento en lo colectivo, en lo social, por parte de las franjas etarias más jóvenes. Si es exclusivo solo de los jóvenes o no, también tiene que ver con en todo caso un desapego, un alejamiento de los adultos de la vida en común. Lo pienso muchas veces cuando escucho los niños no leen. Bueno, ¿y los adultos? ¿Los adultos leen realmente tanto como a veces autoperciben que leen? Nada, planteamos la pregunta, comenzamos por aquel lado de la mesa, si les parece, esta ronda de tertulia de viernes. Escuchamos. Vos decís refiriéndome a lo que dicen de la no participación por en ejemplo, ese curso. Por ejemplo. Y yo en general, en líneas generales, porque vos lo mencionabas hace un rato. Sí, falta o cuesta por ahí entusiasmar, bueno, en algo colectivo. Vos lo decías muy bien, incluso entre personas que trabajan en vialidad, que no se perciben parte de estar amenazados por lo que está ocurriendo, ¿no? Es una cuestión difícil de comprender también. En cuanto... Sí, uno a veces nota falta de entusiasmo, pero en cuanto a que hay jóvenes y hay chicos que leen mucho. Uh-huh. Vos fijate que en toda la feria del libro hay muchos chicos, muchos adolescentes que van y autores de ellos que son súper requeridos, y me consta cuando fuimos a la feria del libro en Buenos Aires, porque hay un programa que organiza la CONAVIP que se llama Libro por Ciento, que se hace en la Feria del Libro de Buenos Aires, por el cual las bibliotecas populares podemos comprar libros con el 50% de descuento, que es un gran ahorro, y nos vemos admirados desde, por ejemplo, el autor de un libro para adolescente va a firmar a las 5 de la tarde y vamos a la mañana porque habla exclusivamente para las bibliotecas populares y hay cola de los chicos para que le firmen el libro. O sea que eso es... que ahora si vos me decís qué libro leen, y bueno, leen libros que a ellos les interesan. Quizás no eran los que nosotros leíamos, Mujercita, Robin Hood, pero bueno,
la lectura también va evolucionando, la clase de lectura. Y bueno, en cuanto no te puedo decir porque desconozco, tendría que averiguar sobre la asistencia a ese Sí, creo que curso. Sirve a modo de ejemplo de mostrar que a veces falta participación activa en cuestiones colectivas o porque grupales. A veces, por ejemplo, alguien organiza algo de algún sector estatal y te mandan la invitación, pero se olvidaron del paso previo, si a lo mejor era lo que, por ejemplo, en mi caso, si las bibliotecas populares era esa lo que necesitaban, ¿me entendés? O, por ejemplo, eso pasa a veces. O a lo mejor te avisan con un poco tiempo de anticipación, ¿me entendés? Y entonces a veces no se puede participar. Lo que voy a sumar ahora no es una carga más a las y los docentes, no. Y mucho menos del terciario. Pero en la asamblea que hacíamos referencia del teatro, que estuvimos con Juan, apareció algo que está piola de lo que estamos hablando, que tiene que ver con pibas y pibes que eligieron estudiar teatro, dirección. Ayúdame con cuáles son las terminalidades de teatro. Básicamente esas son las dos más importantes. Las dos más importantes, bien. Que pertenecían al centro de estudiantes, que estaban motorizados por docentes. Por eso digo, no necesitamos que el docente siempre esté atrás. Los docentes, por supuesto que son, las profes y los profes son sustanciales para poder inclusive dar el paso de confianza, esta cuestión de tal vez la contaminación o el corset de la ideología o las ideologías, los partidos que vienen de muchas familias con algún resquemor, alguna distancia. Eso se empieza a romper en la secundaria, donde vos escuchás profesores que empiezan a informar, a compartir contenidos, que luego permite, por ejemplo, pensar la creación de centros de estudiantes, lo cual ahí es tierra fértil para esto que marco, donde en una asamblea que tiene que ver con lo de hoy, generar resistencia, lucha, identidad y defender lo nuestro, aparecieron los centros de estudiantes, que entiendo que es piola, es súper interesante en cuanto a pensar política, a escuchar a los jóvenes también. Y también la cuestión está vinculada a reenergizarse, porque es clave, inclusive con otros métodos, María Luisa, porque capaz que antes nosotros teníamos pensado que la calle era la calle real, ir a calle Urquiza, de acá al monumento y recorrer y que nos midan por la cantidad de personas que se sumaban. Tal vez hoy empiece a tallar más esto de la calle digital. ¿Vendrá el teatro digital también? Quedémonos en la calle digital. Sí, pero para un poquito. No, pero es verdad que es re interesante poner en jaque si las herramientas de lucha históricas siguen siendo suficientes. También había un mensaje que me pareció muy piola, siempre pensar en la autocrítica, porque digo, qué loco también de que nosotros, más allá de que yo sé que hay las problemáticas que hay en discapacidad, en biblioteca popular, en vialidad, a veces cuesta también llevar adelante una lucha más conjunta y pareciera que cada uno está como en su lucha propia y creo que ganaríamos mucho más fuerza. Por lo menos desde el teatro, y también hablábamos de cómo dar la batalla, hablábamos del relato, yo creo que todavía no encontramos en el teatro, y lo discutimos bastante, todavía no encontramos cómo contrarrestar algo del relato que circula, porque digo, porque te dicen, y bueno, pero hacer una gran obra, te va a ir un montón de gente y cobras cara a la entrada, si sos bueno, va a andar bien, y es muy contradictorio, porque después ven y se fanatizan con el Eternauta, pero no pueden entender de que el tipo que hizo las luces del Eternauta primero tuvo que pasar por hacer 5 películas pequeñas, independientes, fallidas, haciendo la luz más o menos mal, para aprender películas que no tienen posibilidad de ser rentables, para después llegar a ser ese iluminador o ese Ricardo Darín. Entonces hay también ahí que encontrar cómo hacemos para batallar ese discurso que te dicen, si sos bueno, ¿por qué necesitas el Estado? Andá, hace una gran obra, cobrás 50 lucas a la entrada y te tenés que llenar de plata. Claro. Iván, sobre este punto, ¿qué te lleva a pensar? Julieta. No, yo solamente pensaba que ante esa pregunta decir, bueno, yo acá no estoy para pensar solamente sobre mí misma, sino que comparto con los demás. Digamos, cuando uno tiene una posición tomada frente a la realidad y frente a tus compañeros, me parece que hay que dar batalla a fondo y no bajar los brazos y seguir adelante, aunque las cosas a veces cuesten. Cuesta un poco todo, pero bueno, cuando uno tiene una convicción clara y está acompañado con otros, porque por supuesto que solo es difícil, porque hay momentos donde se sufre y se sufre mucho, bueno, seguir adelante, intentarlo otra vez, eso.
Bueno, totalmente. Yo pensaba también en la idea de unidad, porque lo que decía Juan, esto de atacar, antes mencionábamos lo de la estrategia, ¿no? Lo de atacar permanentemente, en tiempo récord, una cosa atrás de la otra, sin tiempo a reponerse ni a reaccionar, a muchos sectores al mismo tiempo. Uno podría creer también que forma parte de una estrategia de esa organización. Uno no tiene tiempo de ocuparse de las otras causas, lo digo con un doble sentido, por así decir, pero porque no queda tiempo incluso para atender a la propia por la cantidad permanente de ataques que se reciben. Entonces, en ese sentido, si bien coincido en que es muy difícil encontrar argumentos para oponerse a esto, porque es lo que decían antes de los insultos, es también la espectacularidad de la frase, del clip, del titular, de lo que parece que no tuviera nada detrás, ¿no? Hace una obra grande y cobra plata y perdiendo todo cómo se construye eso. O sea, es un sinsentido quedarse solo con esa frase, pero es lo que garpa hoy, como dicen los pibes y las pibas. Entonces, bueno, encontrar un modo de trascender eso, que me parece que ahí sí hay que apostar por la vieja herramienta, digamos así también en doble sentido, de la unidad, de poder encontrarnos todos los sectores populares, como hicimos hoy acá en esta tertulia, para poder confrontar conjuntamente. Ellos nos unieron en el decreto 345. Bueno, mira, justo acá hay un mensaje y vamos invitando a las y los tertulianes a pensar un cierre de 1 o 2 minutos cada uno que hace exactamente referencia a esto. A ver, el 1503, hola, buen mediodía. Celebro que estén unidas las asociaciones perjudicadas por este gobierno. Y agrego que en la biblioteca Alberdi tiene una bibliotecaria en blanco, necesaria, y no se imagina lo que cuesta sostenerla. Saludos, felicitaciones, soy Aurora, colaboradora de la Biblio, que llega a nuestro mensajero del 5101, sobredosis de información. Tira esa, nada más. Sí, coincido. Compañeros, qué fácil es ahora elegir a quién o no votar. Kirchnerismo o antikirchnerismo, dice el 9857. Soy Nacho de San Lorenzo. Y siguen llegando algunos otros mensajes que tienen que ver con lo que venimos charlando. Por supuesto que el dato clave tendrá que ver inclusive con las declaraciones que escucharemos en la noche de hoy. A las 21 acaba de confirmarse que el presidente de la Argentina va a dar una cadena nacional por los vetos a las leyes que aprobó el Congreso. Está, por supuesto, la cuestión vinculada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Vialidad, los cambios en INTI, INTA y también en el Banco Nacional de Datos Genéticos, como venimos marcando la CONAVIP y el INT, o sea, el teatro en la República Argentina. Les recomiendo 2 cosas. En primer lugar, que lea la nota que escribió Juan José Domínguez, que en el diario AR, que tiene que ver con lo que venimos hablando, una propuesta de parte del máximo poder de la República Argentina basada en el bestiario, y de hecho se llama así la nota, el bestiario oficial. En julio siguió insultando a troche y moche, basura, mandriles, imbéciles, parásitos, desde púlpitos religiosos, actos oficiales y la cuenta de X. El presidente no bajó el tono, repitió ofensas de todo disidente, las amplificó y consolidó una estrategia de poder basada en la agresión. La descalificación ya no es un estilo, sino un método. Esta es una nota que les recomendamos leer, y también les recomendamos leer, corregí mejor si me equivoco, estamos en la cuenta regresiva del final de la expedición al fondo de nuestro mar, con cosas hermosas que están surgiendo, que no conocíamos para nada. Por ejemplo, las que empezaron a aparecer en las fosas Kuriles y Kamchatka, que mandé la foto al grupo de WhatsApp nuestro, que parecen, por ejemplo, unas flores hermosas, pero entiendo que son una especie de animales, no sé. Solo vale la pena observarlo. Puedo batirla mal, pero la cuestión es que nos queda poco tiempo para poder seguir en vivo y en directo. Y si te perdés algún video, podés verlo después. Sí, está todo subido a YouTube. Y sin duda que es hermoso para estos tiempos Éxito de tanta mundial. locura. Meterte abajo del mar, Sí, están hablando, podés escuchar inclusible. Es más lindo que lo que está pasando arriba en la tierra. Sí, Juan, totalmente. Por eso debe ser el éxito, de mirar las profundidades, que también es lo real, solo que está en una dimensión que no observamos casi nunca y despertó tremenda fascinación.
Tertulia de viernes terminando, nos quedan nada, muy poquitos minutos hasta las 14. Los invitamos a desandar entonces esta ronda y a una reflexión final de 1 minuto o 2, no más, porque no tenemos más tiempo. Gracias por venir nuevamente. Escuchamos. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y me gustaría dejar el siguiente mensaje. Primero, acérquense a la biblioteca popular de su barrio, abran la puerta de cada biblioteca popular, que tienen mucho para encontrar. Segundo, me gustaría también pedirles a la gente que en las próximas elecciones de octubre piense bien a quién le van a dar el apoyo, porque es muy importante consolidar este modelo o que sea un modelo solidario donde entremos todos los argentinos y que no quede nadie afuera. Porque cuando uno anda por Rosario y va de un barrio a otro, se para en un semáforo y ve gente pidiendo, que hay gente que está pidiendo, que está bien vestida, o sea que ha dejado, que no está ahí porque le guste, hay sensibilidad social, nos tiene que llegar esa falta, pero hay gente que no tiene sensibilidad social. Entonces yo los llamo a hacer un trabajo comunitario y que reflexionen sobre su voto en octubre. María Luisa de las Bibliotecas Populares, Julieta, Centro de Día, Discapacidad. Escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Quiero resaltar esto del CONICET. Ayer lo estuvimos trabajando con los jóvenes que asisten al Centro de Día, porque digo, bueno, más allá de todo esto que ocurre y ellos también que van y acompañan en la plaza y están presentes, digamos, trabajando sobre sus derechos, digo, también poder disfrutar de esto que, digamos, en la realidad también ocurre, poder que estos investigadores hoy, digamos, nos están representando, hay que celebrarlo. Y me voy un poco de congoja y no lo puedo dejar de decir y lamento esta última noticia de Milei. Siento que las bases, digamos, de la solidaridad en la Argentina tienen que ver con el esfuerzo y el gran trabajo de abuelas y madres de Plaza de Mayo. Creo que no hay que olvidar eso y creo que hay que construir a partir de eso. Así que bueno, agradezco de estar acá, gracias. Gracias a vos, de Julieta Cola. Ahora vamos a escuchar a Victoria Ruiz Moreno de Vialidad. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, yo simplemente lo que quiero pedir es, digamos, a la ciudadanía es un poco más de empatía, que un poco más, digamos, de que lean por ahí. Ayer veía no sé si era un tuit, un videíto del no sé si el ministro Sturzenegger mostrando, digamos, el organigrama de los diferentes organismos que fueron de estos 12 votos que se hizo en la Cámara de Diputados. Y nosotros con mis compañeros decíamos que es contradictorio porque ese organigrama se hizo en la gestión de Macri, donde él también fue parte. Nosotros teníamos un organigrama chico y yo hice un organigrama gigante, que es el que muestra. No se hizo en la época que dice que se hizo supuestamente. Y ni siquiera tenemos gente para que ocupen esos cargos. O sea, hay cargos que están sin ocupar, porque es un organigrama gigante que se aprobó en esa época y por ahí tergiversan las cosas y quieren decir algo, un mensaje que no es el real. Entonces yo lo que pido es que se lea más, que se escuche más, yo siempre digo, la oposición es bueno que exista en todo porque es el que te va marcando si vos estás haciendo bien las cosas o mal. Si la oposición se va agrandando es porque estás haciendo muchas cosas mal. Entonces siempre es bueno que haya, digamos, oposición y escuchar que los reclamos de la gente, o como decía acá la compañera que decía del tema de cuando vos estás viendo gente pidiendo los semáforos, por ahí te dicen, sí, siempre estuvieron pidiendo, porque es el mensaje que anda de otro lado, pero ahora ves más, o gente bien vestida, o como dijo el presidente Milei, yo no veo que estén pasando hambre, que le falte plata o que estén pasando hambre, porque si no, no veo los cadáveres en las calles.
digamos, falta mucha sensibilidad y la verdad que eso es muy preocupante. Gracias, Victoria. Ahora vamos a escuchar a Juan Nemirovsky del Teatro Rosarino. Bueno, muchas gracias también por la invitación, un placer haber estado en esta tertulia y decir que el teatro independiente es un territorio de ideas. El teatro, además de ser entretenimiento, tiene una herramienta social, una herramienta educativa. Yo tengo el honor de ser parte de Malvinas, una obra de teatro que fue la primera expresión artística en relación a la causa Malvinas. Y vienen muchos jóvenes de los últimos años de la primaria, primeros años de la secundaria, ver cómo esos pibes y esas pibas, además de lo que estudiaron en las aulas, los pueden ver después representados. El teatro te permite revivir esa historia, pero con el cuerpo de los actores, las voces de los actores, te deja sin duda de que el teatro es mucho más que solo una disciplina artística. Así que el pedido es para que te guste o no te guste el teatro, entiendas que es un pilar fundamental de nuestra cultura. Y bueno, se acerquen al teatro y nos apoyen en esta defensa de nuestro querido Instituto Nacional de Teatro. Gracias, Juan. Y cierra esta tertulia de viernes Iván Fina, quien es psicólogo y es el referente rosarino de abuelas de Plaza de Mayo, inclusive con esta marca de ser referente de abuelas, esto que venimos marcando, la cuestión vinculada no solamente al concepto y la idea de memoria, verdad y justicia, sino esto que también veníamos intercambiando, la cuestión vinculada a la experiencia, a la construcción política, a la politización, inclusive de esto que es un símbolo como el pañuelo y que están pisoteando, que no es menor, porque dice mucho de esta idea de pisotear. Básicamente pisotear la memoria, la historia y a una clase en particular. Totalmente, totalmente. Y por eso, bueno, además de decir nuevamente gracias y que ha sido un gustazo realmente compartir, lo que se me ocurre decir para terminar es invitar a seguir el ejemplo de las abuelas. Que no se dan por vencido. No nos dejan desanimarnos las abuelas. En ese sentido está bueno, porque ahí cuando me parece que todo se ensombrece demasiado, las abuelas, ya no más conseguir yendo a la institución, Estela y Buscarita, Estela Carlotto y Buscarita Roa, que siguen yendo, ya su presencia es un ejemplo, ¿no? Que sigan insistiendo y resistiendo. Pero además, por eso cuando se ensombrecen un poco las cosas, ella nos dice, nosotros comenzamos con la dictadura y no sabíamos y no teníamos idea y lo que queríamos era encontrar y nos juntábamos porque creíamos que si estábamos juntas podíamos mejor. Ese ejemplo. Me parece que es un faro, ¿no? Esa experiencia. Y bueno, y de paso, porque ya que pensaba en Estela y Buscarita, dentro de pocos días la abuela Rosa Roysenblit, va a estar cumpliendo 106 años. O sea que además la lucha vivifica, digamos, o sea, da vida. Y vos calculá, Rosa, lo mismo que Estela y Buscarita ya encontraron a sus nietos, o sea, ya resolvieron sus historias personales. Y así todo siguen insistiendo y resistiendo. Así que... Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.